está la gente de mi crónica sabatina? Hoy contamos con la grata presencia de un primo hermano, José Adolfo Daza Sierra, un juntero triunfador. Queremos hacer una charla amena con él sobre su vida y obra. Primo hermano, buenas tardes, ¿cómo me le ha ido? Bien. Iniciamos, primo hermano, quisiera saber que nos hable un poco sobre su nacimiento, su terruño que es el mismo mío, cómo aconteció eso, cómo se llaman sus padres, cómo transcurrió su infancia y su juventud. Claro, no, como ya dijiste, pues yo nací en La Junta el 28 de agosto de 1960 en un hogar conformado por 7 hermanos, incluyéndome, y mis padres fueron Oscar Daza Mendoza y Abigail Sierra Costa. Allá en La Junta, pues tuve el privilegio de nacer en ese pueblo, un pueblo al cual quiero muchísimo y que no lo he dejado de visitar, solo un lapso de tiempo por cuestiones de violencia, pero sigo vinculado a La Junta, sigo atendiendo los quehaceres de allá y adicionalmente no he dejado de ir en los últimos años constantemente. Allá pues estuve en La Junta hasta los 10 años, vine a Valledupar a estudiar el primero bachillerato en el Colegio Nacional Loperena, de donde fui bachiller en 1978. Ahí pues siguió, esa fue la parte de la niñez y juventud que vincula a La Junta con el proceso. Perfecto. ¿Usted es bachiller de qué promoción del Colegio Loperena, primo? 1978. Muy bien. Cuando terminó el colegio, la secundaria, ¿qué vino en su vida? ¿Dónde trabajó o dónde estudió? La incertidumbre era al terminar el bachillerato, porque no sabe uno con 17 años qué va a hacer con su vida. Y en ese entonces recuerdo que un compañero del colegio Loperena se iba a presentar a Radio Guatapurí a un concurso de locutor, lo más lejos de mi vida, y por recocha acepté la invitación de él. Digo por recocha porque no creí que eso iba a ser en serio, y terminé ganándome ese pequeño, más que concurso, era una eliminatoria de quién era el que lo hacía mejor. Y comencé a trabajar, me dieron el contrato que era por un mes, trabajar de 12 de la noche a 5 de la mañana en Radio Guatapurí, o sea, amanecí trabajando un mes completo en ese entonces. Ahí después de eso pues regresé a La Junta, no había podido entrar a la universidad. En ese entonces había una trombosis, la primera de 3 trombosis, y no pude comenzar los estudios inmediatos, muy a pesar de haber pasado en Derecho en la Universidad Libre en Bogotá. Y luego de eso alcancé a asistir a la Universidad Nacional en Derecho también, cuando el doctor Evelio Daza era el decano de la Facultad de Derecho, como asistente, porque eran muchos los estudiantes en ese entonces, y a pesar de haber pasado 2 exámenes no logré entrar de una, y fue cuando vino nuevamente la enfermedad de mi papá y me tocó regresarme a Valledupar y a La Junta básicamente. Retomé las actividades como locutor y luego de eso pues comencé a estudiar ya aquí localmente con la Escuela Superior de Administración Pública. Estudié Administración Pública, más periodismo por Sí, mucha gente lo identifica como periodista, porque también trabajó también en Radio Guatapurí, en el noticiero, ¿cierto? Sí, claro. Yo luego de eso, de esa etapa aquella que dije del primer mes, luego fui vinculado a Radio Guatapurí a hacer diferentes programas. Y después escalé como lector de noticias en el
noticiero de la noche, y luego fui avanzando, fui progresando y pasé al noticiero del mediodía, y ahí estuve un largo periodo Con Regulo Pineda. con Regulo Pineda, con Eugenio Avia Mizarbé, con Mario Gómez, eran mis compañeros del noticiero. Luego de eso fui contratado por Radio Valledupar, y en Radio Valledupar sí trabajé más tiempo haciendo los 3 noticieros también. Esa fue la etapa de la radio, ¿no? De la radio. Luego vino algo muy importante para que los espectadores de mi crónica sabatina sepan: el canal de Telecaribe fue en Valledupar, y mi primo hermano acá tuvo el honor de presentar todas las noches, era primo, todas las tardes. Sí, háblenos un poquito de eso, explíquenos. Bueno, en TV Valledupar comenzó el noticiero con 10 minutos, luego pasó a 15 minutos y finalmente terminó con 30 minutos. Estuvimos allí casi 14 años en la presentación del noticiero diariamente. Tuve ese honor de formar parte del canal Telecaribe y específicamente de TV Valledupar. Así como tú dices, pues ahí se inició Telecaribe, tenía una base aquí en Valledupar de donde se emitía la programación casi simultánea con Barranquilla, porque no había forma de hacer enlace entre Barranquilla y Valledupar. Entonces, ahí en ese periodo, casi 14 años, un poco más de 14 años, casi 15 años. Y continuando con el diálogo ameno con el primo José Adolfo Daza Sierra, queremos que nos hable un poco de esa llegada a Valledupar, que si no estoy mal, llegó a donde Pedro Ángel Daza Mendoza, nuestro tío. Pedro Daza, el dueño, quien fue el fundador del Gimnasio del Norte. ¿Cómo fue del Colegio El Carmelo? ¿Cómo fue ese inicio cuando usted, que fue la primera vez, el primer lugar donde usted llegó en Valledupar, cierto? Sí, claro. Eso fue en 1972, más exactamente en 1971, con 11 años. Me vine a vivir aquí a Valledupar, en la casa de tío Pello, como le decimos cariñosamente, que se acababa de casar con Berenice Flores García, y allí con ellos tuve la oportunidad de estar unos 3-4 años, y tuve esa dicha, porque ellos todavía, como recién casados, no tenían hijos, prácticamente me convertí en un hijo para ellos, y ellos se convirtieron en mis padres aquí en Valledupar, cosa que agradezco eternamente todo lo que me enseñaron. Cuando esos tipos yo trabajaba como prefecto, que se llamaba, del Colegio Nacional Operena, y Berenice dictaba clases también en el Operena en inglés. Esa fue una etapa muy hermosa. Ya cuando ellos se vinieron a vivir aquí al barrio Villalba, por casualidad donde vivo yo hoy, se me dificultaba por la distancia, porque este barrio era distante y las vías eran muy malas. Sí, señor. Decidí quedarme en el centro de Valledupar, donde Roselvira Sierra, en la carrera 12 con calle 15. Allí estuve un periodo mientras terminé el bachillerato, y luego sí, ya cuando comencé a trabajar me independicé. Correcto. Otra etapa importante, primo, de su vida fue cuando usted gerenció un programa de vivienda en el gobierno de Juan Manuel Santos, ¿fue? Bueno, yo fui gerente de MS Construcciones. MS. Esa es una empresa de la familia, y donde se construye actualmente el barrio Don Carmelo. Allí, en 10 años que estuve vinculado con la empresa, tuve la oportunidad de construir unas 2.000 y tantas viviendas. El barrio como gerente, correcto. Y en ese entonces se licitó el primer programa de vivienda de interés social a nivel nacional. Iba a ser financiado por el gobierno de Juan Manuel Santos, que fue el proyecto Nando Marín, donde se construyeron 2.000 apartamentos
apartamentos en 100 torres de 20 pisos, de 20 apartamentos cada torre. Mucha gente no creía porque era un tiempo récord que se nos exigía, las pólizas de cumplimiento así lo exigía, que tenía que ser en 18 meses. Cumplimos, pedimos una prórroga de unos 2 o 3 meses más, pero cumplimos con el proyecto y hicimos 2.000 apartamentos en el proyecto de la urbanización Nando Marín, que ahí está en la ciudad. Y aparte de eso, en la urbanización Casa Blanca, aquí cerca también del barrio Villalba, donde también construimos unas casas de estrato 6, que hoy en día allí están como testigos de esa labor tan grande que hicimos. Excelente. Luego, me imagino que después de eso vino su vida familiar, se conoció con, si quiere darnos el nombre de su esposa y de sus hijos, ¿cuántos hijos tiene? Sí, ahí felizmente me casé aquí en Valledupar con una gran mujer que ha sido mi soporte y la razón de mi vida, porque a través de ella y con ella pues tuve el privilegio de tener 3 hijos, 2 de ellos ya profesionales, una abogada y especialista en Derecho Administrativo y acaba de terminar una maestría en una prestigiosa universidad en Estados Unidos. Allá se me quiere quedar viviendo allá. ¿Quiere radicar allá? Sí, los hijos bueno, bueno, vuelan y no se les puede dejar esa oportunidad de volar. El hijo sigue el varón, que es administrador de empresas, estuvo por México también trabajando, está ahora aquí en Colombia con una corredora de seguros internacional, y la menor está ya el semestre número 11 de 12 que son medicina, casi terminando ya también. Qué bien, excelente. Simultáneo en la radio y en la televisión hacía muchas cosas. Trabajaba primero en el Servicio Seccional de Salud del Cesar, ahí duré 7 años y medio, y también una vez me retiré del Servicio de Salud del Cesar, pasé al INURBE como jefe administrativo financiero y luego director, en donde también duré cerca de 14 años. O sea, si sacas las cuentas te va a dar un larguero, pero no, es que muchas veces las cosas eran simultáneas. Simultánea, tenía hasta 3 trabajos al mismo tiempo. 3 trabajos al mismo tiempo. Tuve ese privilegio de tener 3, pero era porque se me cuadraban los horarios. Comenzaba a trabajar a las 5 de la mañana y terminaba de trabajar a las 7 de la noche, solo trabajo. Y luego de eso a estudiar y a cumplir con mis deberes luego ya cuando estaba casado. Otro paréntesis que recuerdo que hizo en la vida fue la presidencia de uno de los festivales folclóricos del FIQUE. Sí, claro. ¿Cierto? Sí, estuve presidente del Festival Folclórico del FIQUE también, tuve ese privilegio. Y en el INURBE tuve también la dicha de ser el único presidente del Fondo de Empleados del INURBE a nivel nacional, porque no fue aquí, sino a nivel nacional durante casi 15 años también. Presidí ese fondo, que era un trabajo adicional que tenía. Y al principio fue un poco traumático porque la gente del interior del país tienen el error de creer de que porque somos costeños somos irresponsables, somos la fama que nos tienen. La fama de costeño y folclórico. Pero la buena fama que tenemos a veces no les gusta darla a conocer, y conclusión, respondí al reto y fui hasta ahora el único presidente a nivel nacional que ha estado 15 años en el Fondo de Empleados. Recuerdo una etapa de su vida también que acompañó a un gran líder político de la Junta, el doctor Eduardo Lacutir Cuello. Excelente, sí. ¿Se acuerdan? Sí, claro. No faltaba, con él tuvimos la oportunidad del trasegar político y apoyándolo en las actividades cotidianas de su campaña a la Cámara de Representantes. Y luego la gobernación del departamento del Cesar, salíamos casi diario en esas correrías políticas, y eso me dejó muchas enseñanzas. Tuve ese privilegio de estar con él
de La Guajira, fue gobernador de... Sí, gobernador de La Guajira, claro. Y allá pues tuve la oportunidad de andar mucho con él, solo, los dos, y de hacer las correrías. Llegábamos a los pueblos, ya había mucha gente, pero esa oportunidad de estar con un hombre tan inteligente, tan capaz, con tantos conocimientos, me dio la dicha de poder compartir con él y aprenderle mucho, porque era un hombre que no negaba sus conocimientos y muy recto, muy correcto en todo lo que hacía, y eso me generó una enseñanza muy grande y las ganas de aspirar a ser cada día más alguien en la vida, independientemente de lo que le aprendí a mi papá Oscar Daza. Eso también eso me reforzó que también. hablemos un poquito del gran Oscar Daza, que es una persona admirable y ejemplar en la Junta. Mi tío Oscar Daza, hablemos un poquito de él. Bueno, pues yo orgullosamente soy hijo de mi mamá Abigail María, los dos. Y de Oscar Daza. Mi papá solo llegó al cuarto de primaria, y con un cuarto de primaria mi papá fue escalando posiciones y se hizo un contador autodidacta. Para lograr eso estudió muchísimo, se capacitó y le permitió ser contralor del municipio de San Juan del Cesar y delegado de la Contraloría General de la República ante el Departamento de La Guajira, ante el municipio de San Juan y ante el municipio de Villanueva. Finalmente terminó pensionado como contralor del municipio de San Juan. Era quien, no sé si te recuerdas, hacía las declaraciones de renta en la Junta de San Juan, y todas las promesas de compra-venta, todos los negocios los hacía mi papá allá en la Junta. Cualquier tarea investigativa de un estudiante iban allá donde sí, allá había una enciclopedia llamada La Cumbre, que en mi casa permanecía y esperaban los estudiantes a mi papá a eso de las 5 de la tarde, porque él iba y venía a San Juan diariamente a cumplir con su deber laboral. Llegaba a la Junta y los esperaban los estudiantes para ir a hacer tareas, y nunca manifestó cansancio, porque esa era una satisfacción para él muy grande enseñar. Tuvo pues su almacén allá, almacén Amparo, que se llamaba, que era un almacén muy grande para el tamaño de la Junta. Es más, hoy en día no lo hay, como el que había en la casa, y él se surtía en Barranquilla, a donde viajaba cada 2 o 3 meses, y eso era un viaje muy largo, porque tenía que llegar a Fundación por tierra destapada y ahí coger un ferry, llegar a Barranquilla, protegerse y regresar. Un viaje que duraba hasta una semana para lograr sacar adelante el almacén y a sus hijos, que en ese entonces mi hermano mayor eran 7, educar a 7 hijos, que era su meta, no era nada fácil. No lo logró con todo, pero los que quisimos salir adelante y estudiar, lo logramos. Muy bien. Primo, es un honor para mi Crónica Sabatina dialogar con un juntero triunfador. Entonces queremos cerrar esta entrevista mandándole a usted un mensaje a la nueva generación. Cómo una persona de extracto humilde, cómo ha logrado crecer, llegar a hacerse un profesional, escalando posiciones y a estar en el lugar preferido, en un sitial importante en la vida como lo está hoy usted. Entonces quiero que le mande un mensaje a la nueva generación. El principal mensaje que se le puede dar a la nueva generación, y muy especialmente a la gente de la Junta, Así es. porque me preocupa la juventud, no solo de aquí, sino de mi pueblo, es que la gente no puede perder sus sueños, sus esperanzas de triunfar y de ser grande. Yo en la vida puse la prioridad principalmente a estudiar y a trabajar. Por eso mi afán de que llegó un momento en que la vida me premió
con estudiar, hacerme profesional, sacar mi especialización, y no solo con eso, sino que luego también fui catedrático en 2 universidades, en la Universidad San Martín y en la Escuela Superior de Administración Pública también, durante muchos años, con clases, con una meta muy clara: progresar, obtener unas posibilidades que me permitieran sacar adelante mis hijos, para que mis hijos me superen como ya lo están haciendo, y eso para mí es un motivo de orgullo. Entonces, el mejor mensaje que se le puede dar a la juventud es: estudien, no desmayen, no desfallezcan en estudiar, y trabajen, porque es ahí donde está el secreto del éxito. Está allí, y naturalmente tener buenas relaciones, jugar limpio con las amistades, porque hoy en día también se ven muchas cosas que van en contra de los principios de la moralidad. Excelente. Gracias, primo hermano, por haber aceptado esta invitación. Y aquí tienen ustedes un ejemplo para la juventud, cómo se forjan los hombres. José Adolfo Daza Sierra. Muy amable, primo.